buenos días a todos. Nos da mucho gusto tenerles en casa. Voy a dar lectura al comunicado que hemos preparado para hoy. Comunicado de la Arquidiócesis de San Salvador. Primero, felicitamos la aprobación unánime de la reforma constitucional sobre el agua. El pasado lunes 12 de octubre, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por unanimidad, aprobó el dictamen favorable para dicha reforma constitucional. Y el recién pasado jueves 15 de octubre, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 78 votos la mencionada reforma. Esa reforma garantiza el derecho humano al agua y su saneamiento. Se han reformado 2 artículos de la Constitución, el artículo 2 y el artículo 69. En el 2 se establece que toda persona tiene derecho al agua y su saneamiento. Y en el 69, que es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos, y que el agua constituye un bien público. Felicitamos también el esfuerzo que la sociedad ha hecho para obtener este beneficio constitucional. El pueblo se ha unido a exigir este derecho. Las distintas asociaciones sociales defensoras del agua, la academia, las iglesias y la sociedad en general, que hasta en un 97%, según encuesta de la UCA, está interesada por este tema. Queda todavía que la próxima asamblea ratifique esta reforma constitucional. Desde ya exigimos ese compromiso a los distintos candidatos a ser diputados, que se pronuncien comprometiéndose a ratificar esta reforma y que cumplan dicho compromiso. Segundo, en el mismo tema del agua, exigimos una vez más a la Asamblea Legislativa que apruebe la Ley General de Aguas, proyecto de ley que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático ya había aprobado casi todo su articulado, pero que lamentablemente ha sido suspendida su aprobación. La sociedad con todo derecho demanda la aprobación de esa ley, la que garantice precisamente el acceso al agua y su saneamiento, y que la administración de ese vital líquido sea justa y de carácter público con participación ciudadana. Tercero, finalmente, solicitamos una vez más al honorable Gobierno de la República que proteja el Valle del Ángel con su reservorio hídrico y que no permita la destrucción de tan importante y necesaria fuente de abastecimiento de agua para las personas que habitan esa zona y para el Gran San Salvador. Dado en San Salvador, 18 de octubre de 2020. Ese es nuestro comunicado. Quedamos a la disposición de ustedes para sus preguntas. Tengan todos muy buenos días. Damos inicio con la ronda de preguntas. La primera pregunta está a cargo del periodista Manuel Pacheco, de YSKL. Buenos días, monseñor. Yo quiero preguntarle sobre el tema de los alcaldes, el FODES. Hace unos pocos días pues, se convocó a reunión por parte del ministro de Hacienda y no todos llegaron. Quisiera conocer su opinión sobre este retraso
de la entrega de recursos FODES a las municipalidades. Los alcaldes dicen que están dejando de hacer programas y proyectos. Sí, gracias por la pregunta. Vea, estas situaciones tensas, difíciles y críticas, diría yo, son muy preocupantes. Preocupantes para la iglesia, por supuesto, pero preocupantes para toda la sociedad. Ojalá que esto no continúe, porque si este solo es el inicio de situaciones de esta naturaleza, ¿a dónde vamos a llegar? Yo, como lo he dicho en otra ocasión, lo que veo es el poco diálogo, la poca colaboración, que tristemente los poderes del Estado, sobre todo el legislativo y el ejecutivo, no pueden ponerse de acuerdo. Y si esto falta, la situación es difícil. Pensaría que en el fondo subyace pues esta situación de la falta de diálogo y por tanto de mutua colaboración y de armonía. Y entonces vienen estas consecuencias. Y ojalá que se subsane pronto y que no continúe esta situación difícil, que no hayan más sectores afectados, porque en definitiva es la sociedad la que sufre, son las consecuencias. Pareciera que el no entenderse no pasa nada, pero sí pasa, y pasa en daño de la sociedad, pero finalmente daño para todos sufrimos las consecuencias, porque todos somos una misma sociedad. Monseñor, ¿usted considera que es un acto de revanchismo de parte del presidente Bukele el no dar los recursos? Porque dicen los alcaldes que sí hay dinero. Yo lo que le puedo decir es lo que le he dicho, que yo eso es lo que considero, ese es mi punto de vista. Ahora yo sé que en esta situación hay análisis de un lado y del otro, y sobre todo posiblemente con intereses partidarios. Yo no voy a entrar en esa discusión porque me parece inoficioso. Yo más bien quisiera hacer el llamado a ambas partes, al diálogo, a la armonía, etcétera. Yo me quedo allí, respeto las opiniones, que las he escuchado de un lado y de otro, echándose culpas mutuamente. Pero yo creo que eso no soluciona, que más bien lo que deberíamos buscar es el entendimiento. Es el entendimiento, es el diálogo en el mejor sentido del término, que no solo es platicar, sino buscar acuerdos, llegar a consensos, ceder para poder llegar a decisiones que favorezcan a un tercero que es el pueblo salvadoreño. Entonces yo prefiero quedarme aquí, que me parece más justo, que no colocarme de un lado o del otro, porque entonces considero que el problema continúa y que la voz mía vendría a favorecer todavía más la dificultad que estamos teniendo. Por eso mi llamado es, por el contrario, a bajar el tono de la confrontación y a buscar los puntos comunes, que sobre todo es el bien del pueblo, porque yo escucho a todos hablar que les preocupa el bien del pueblo, entonces, y que haya la mutua armonía, los tiempos en aprobar esos fondos, etcétera. Por otra parte, yo no soy un experto ni un técnico en la materia, no sabría entrar en el detalle qué es lo que está pasando, mucho menos las voluntades, que solo Dios conoce los corazones, pero sí vemos los hechos, y los hechos son preocupantes, ¿verdad? Que pareciera que las discusiones, como he dicho, se concretizan, se materializan en situaciones críticas. Ojalá esto no continúe, porque podemos llegar a una crisis nacional.
Que Dios nos lo permita. Gracias a usted. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Eduardo Alegría, de Megavisión. Buenos días, monseñor. Buenos días. Dos preguntas. La primera, conocer su opinión referente al equipo de trabajo que se ha conformado para estudiar, analizar y proponer reformas a la Constitución de la República. Esa por un lado. La otra es conocer el estado de salud del cardenal Rosa Chávez. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Comienzo por la segunda. Bueno, todo es importante, pero agradezco la preocupación por el señor cardenal y la oportunidad para poder decir una palabra sobre él. En primer lugar, agradecemos sus oraciones que tantas personas han estado encomendándole. Y en segundo lugar, darles la buena noticia que el señor cardenal prácticamente está bien, que ya solo está con un poco de reposo mandado por el médico, pero que ha salido muy bien, muy bien. Él tuvo 2 pequeñas intervenciones. Una, tengo entendido, había algún pequeño problema en la cabeza, como líquido, entiendo yo, cerebral que hubo que drenar. Y estando en ese proceso salió muy bien todo, pero gracias a la medicina que ahora estaba avanzada, fue una cosa sencilla, diría yo, todo salió bien. Pero allí le descubrieron un problema de próstata y entonces hace poco lo operaron, últimamente lo operaron de prostatitis y ha salido muy bien. La operación fue un éxito, fue láser que causa muy poco, muy poco maltrato, de esa manera. Agradecemos a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal del hospital que lo han tratado de la mejor manera, con tanta delicadeza. Pero también a la sociedad. Sigamos pidiendo por el señor cardenal para que pronto esté totalmente recuperado. Pero la noticia es buena, él está bien, va en su proceso y pronto se nos estará incorporando ya a sus actividades. Gracias a Dios, el señor cardenal siempre ha tenido muy buena salud y la sigue teniendo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que podría decir sobre la salud del señor cardenal. La otra pregunta que me dijo. Lo del equipo que han conformado para el estudio de la Constitución. Sí, sobre las reformas constitucionales. Vea, yo creo que algunos puntos será bueno reformar en la Constitución, porque la Constitución fue promulgada, diríamos, por la Constituyente del 83 y en un ambiente de guerra, y según he escuchado a los entendidos, eso hizo que quedaran algunos puntos que no son la mejor manera de establecerse. Entonces yo creo que está bien que se reforme con todo el cuidado que debe tener eso, que no solo participen los expertos, sino que también se escuche al pueblo y las necesidades del pueblo. Pero una cosa es la Constitución que promulgó aquella Asamblea Constituyente del 83 en aquel ambiente de guerra, y otra cosa es en el ambiente en el que estamos. Entonces yo creo que se pueden superar algunos artículos, sobre todo, que se ven pues negativos, como por ejemplo aquel
que establece la forma en que se eligen los funcionarios de segundo grado. Sobre todo estoy pensando en el Consejo Supremo de Elecciones. Si es supremo y sus magistrados son la última autoridad, o sea, son jueces supremos, no pueden ser miembros de partido. Y sin embargo lo establecieron una mecánica de que los partidos pongan sus propios candidatos. Yo creo que eso tiene que reformarse. Hay otros artículos como aquel que protege a los funcionarios que pudieran ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito. Y el artículo dice que hasta los 10 años se les puede perseguir. De modo tal que quien ya tiene más de 10 años prescribe. Esa prescripción no puede ser, no puede ser. Aquel otro artículo también que dice que solamente la sociedad puede representarse por los partidos políticos. Eso no puede ser. Eso. Entonces, y como estos otros artículos que posiblemente ya no se pueden sostener, que siempre fueron negativos, pero que en este ambiente tranquilo, de paz y de avance en la democracia, deberían ser corregidos. Si bien el sistema tiene que mantenerse y todo lo que es positivo, pero que se revise la Constitución y que se establezcan esas cosas que no están bien. La otra vez hablábamos del fuero de los diputados, que tengo entendido que se les puso porque se les dio porque estamos en el 83, o sea, una situación de guerra, etcétera, etcétera. Pero normalmente no tienen fuero los diputados. Entonces, quizás sería bueno también, por lo menos, estudiar todos esos artículos y ojalá que se llegara a corregir esos vicios y tuviéramos una constitución mucho más acorde a la situación que vivimos de democracia plena. Es una pena que la Constitución se esté reformando constantemente, pero si es necesario hacerlo, hay que hacerlo. Es como esto del agua, que gracias a Dios se ha conseguido que se reforme, debe ratificarse todavía. Y yo quisiera aprovechar para insistir que los candidatos a diputados deberán pronunciarse sobre este punto, porque el pueblo tiene que saber cómo piensan, y más allá del partido al que representen, deberán representar los intereses del pueblo, y habría que preguntarle a cada uno que si está dispuesto a ratificar la reforma constitucional y grabarle con el celular lo que diga, para después decirle: mire, usted tiene un compromiso con la nación. Porque sería una pena, una burla de muy mal gusto que ahora se apruebe por unanimidad y que la próxima asamblea les dé risa y no pasó nada. No es justo, no se puede hacer eso con el pueblo, con un derecho tan importante, tan elemental como es el agua. Entonces, para decir pues que la Constitución debería resguardar los intereses del pueblo, y si en algunos puntos no está haciéndolo, pues debe corregirse, debe reformarse. Yo soy de esa idea, con la mejor voluntad, y no estoy queriendo con mi opinión inclinar la balanza para un lado o para otro, sino decir lo que es mejor para el pueblo.
Y ojalá que las reformas se hagan no solo pensando en el pueblo, sino de frente al pueblo y con la aceptación del pueblo, las reformas que se tengan que hacer. Bueno, gracias por su pregunta. La tercera pregunta está a cargo de la periodista Tatiana Funes, de Canal 10. Buenos días, monseñor. Quería consultarle acerca de dos temas. Uno, sobre el fideicomiso que se anunció esta semana de parte del gobierno para apoyar a las MIPYME. Y el segundo es sobre sus valoraciones en los bloqueos que ha denunciado el gobierno de parte de la Asamblea Legislativa. A mí, sinceramente, me complace mucho que hayan estos programas para ayudar a la empresa privada y principalmente a la microempresa, a la pequeña empresa y a la mediana empresa, que son las que están pasando mayor apuro, todos sabemos. Y no solo por el bien de la empresa misma, sino el bien de los trabajadores. Nos preocupa saber que algunas empresas pequeñas han tenido que cerrar, ya no pueden mantenerse en pie. Por eso, el que el gobierno salga a rescate de estas empresas, lo aplaudimos, enhorabuena. Así tiene que hacerse. Y ojalá fuera más todavía. No sé, no conozco a profundidad todo el alcance que tiene este programa, pero por supuesto que a todas luces es muy positivo y nos agrada mucho. Pero si fuera necesario más, enhorabuena. Pero apoyar a la pequeña empresa, a la microempresa, vale la pena, por supuesto. Y qué bien que se esté haciendo. Ahora, en cuanto a los bloqueos que denuncia el Ejecutivo, bloqueos que supuestamente hace el Legislativo, yo volvería al mismo punto, que para mí es preocupante el que no haya entendimiento, el que no haya diálogo, el que haya la acusación mutua. Y entonces el que sale afectado es el pueblo. Yo no quiero, repito, pronunciarme. Me parece injusto ponerme de parte de uno o de parte del otro, o por lo menos inoficioso, porque no haría sino continuar la discusión. Y nosotros estamos en una posición, ¿cómo decir?, como aquel que observa y que quiere lo mejor para todos, pero fuera del problema. Entonces no me interesa favorecer a uno o perjudicar a otro, y en este momento electoral menos todavía. No es mi intención, pero sí, repito, nos preocupa y lamentamos mucho que no haya el acuerdo suficiente para trabajar en armonía como debería ser. Ojalá que se supere esta dificultad. La verdad es que el Estado es uno solo, es una entidad conformado por los tres poderes, y está bien que sean independientes, pero deberá haber diálogo y armonía, colaboración mutua, no para bien de ellos, sino para bien del pueblo. Ojalá que podamos superar eso. Y yo siempre digo a las personas, y aprovecho para decirlo ahora, que pidamos al Señor, porque al final el Señor, Dios, es el que nos inspira, que Él ilumine sus mentes y mueva sus voluntades para que pueda haber una actitud positiva y podamos salir adelante. Estamos pues todavía amenazados por el coronavirus, la pandemia,
y con tantas dificultades de pobreza, etcétera. Y qué bueno, como hemos dicho, que hayan estos programas. Sí, pero si el gobierno se une, mejor, si el Estado se une con todos sus poderes, es garantía de que podamos hacer frente a la crisis y salir adelante. Si van a estar chocando unos con otros, pues no alcanzaría yo a presagiar cosa buena, tristemente. Quizás las consecuencias sean muy negativas. Dios quiera que no, que puedan ponerse de acuerdo y que haya armonía. Eso es lo que yo puedo decir. Disculpen que lo repita, pero así lo veo yo, sinceramente. La siguiente pregunta está a cargo del periodista Igmar Batres, de Canal 12. Bueno. Buenos días. ¿Considera que una reelección de presidente es viable para la aún joven democracia de El Salvador y que si no tendría unas implicaciones contradictorias para una sociedad que ya vivió la nula alternancia en los gobiernos, aunque precisamente esa alternancia no garantiza el camino que queremos? Esa es una pregunta. Disculpe, no le escuché bien. Ok. Que si considero que... ¿Considera que una reelección de presidente de la República es viable para la aún joven democracia que hay en el país y que si tendría implicaciones contradictorias porque esta sociedad ya vivió la nula alternancia en los gobiernos, aunque precisamente esa alternancia no garantiza o no garantizó el camino que todos queremos? Eso por un lado. Y por otro, ayer cuando se presentó a este equipo dijeron que habrá una apertura para recibir aportes de todos los sectores de la sociedad, incluso de una gente común y corriente, por así decirlo. ¿Estaría la Iglesia Católica dispuesta a dar sus aportes para reformas de la Constitución? Sí. Vea, en cuanto a la primera pregunta, yo tengo entendido que el sistema de gobierno, el sistema de la política de esta nación y la Constitución misma no permite la reelección. Son estos los artículos pétreos que se dice. Y yo creo que eso no está en juego. Lo que yo he escuchado, incluso al gobierno mismo, es que no están pensando en eso. Y al señor vicepresidente lo escuché decir que eso no se va a tocar, que esa no es la intención. Entonces, si eso es así, creo que está fuera de discusión. Y por supuesto que tendría consecuencias muy complicadas si se llegara a hacer eso. Pero yo espero que no. Por lo que he escuchado, eso está fuera de discusión. Y es que no se puede reformar en esos puntos la Constitución. Ahora bien, en cuanto a la consulta, si este equipo dice que va a consultar a la sociedad, qué bueno que se consulte, por supuesto. Y que si la Iglesia está dispuesta a colaborar, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y también con la academia. Cuando hablo de la academia estoy pensando en las universidades, todas las universidades, pero también las que tiene la Iglesia, que estarían dispuestas a colaborar. Y ojalá que se nos tome en cuenta. El interés nuestro no es político, no es de ninguna naturaleza egoísta o de grupo, sino por el bien del pueblo, por el bien del pueblo. Por eso quisiéramos participar, por supuesto, estamos con la mejor disposición. Pero no solo nosotros, todos los sectores de la sociedad deberían participar y deberían ser consultados para llegar a los mejores consensos y a las mejores decisiones. Y yo creo en todo caso que no se tiene que trastocar el sistema, sino aquellos artículos que desdicen del sistema democrático. Yo señalé hace un momento algunos puntos. Entonces,
y ellos los conocen, todo el mundo habla de esos artículos. Entonces, allí habría que fijar la atención y hacer una buena redacción. Pero lo que está bien, ¿para qué lo tocamos? Es de tocar lo que está mal. Y ese es, me parece, el sentir del pueblo. Ojalá que tengamos una buena reforma. Gracias. Gracias. La última pregunta está a cargo de la periodista Maggie Valencia, de Canal 33. Buenos días. Dos preguntas. La primera, quisiera conocer su opinión respecto a que el Ejecutivo no ha cumplido la resolución de la Sala que le ordena cumplir o permitir la inspección de los archivos militares relacionados a este caso, al caso del Mozote. Y la segunda, conocer su opinión general respecto al nombramiento del director de la policía como viceministro de Seguridad. El presidente ya ha justificado la decisión, pero quisiera conocer su opinión al respecto. Gracias. Sí, verás, sobre la segunda pregunta, comienzo por ahí. Van a disculpar que insista en la misma temática, pero yo creo que esos son los problemas, esas son las consecuencias de una situación donde no hay entendimiento en los distintos poderes del Estado, sino por el contrario, hay la confrontación. Entonces, si la Asamblea hace algo, el Ejecutivo le va a contestar, ya sabemos, negativamente, y entonces la Asamblea va a seguir. Y bueno, habría que preguntarnos a quién van a citar enseguida, a qué otro ministro, etcétera, y es la de no acabar. Y también el Ejecutivo de qué manera va a responder. Y entonces vuelve como un juego, si me admiten la palabra, o como un teatro, a ver quién tiene la mejor jugada. Y qué triste que estemos en esa situación. Yo sí creo que eso no ayuda al pueblo. Son las consecuencias. Y puede haber un discurso, y de hecho lo hay, muy fuerte, a favor de uno y en contra del otro, y viceversa. Yo no voy a participar en ese discurso, yo solo hago el llamado a que, ¿por qué no deponer esa actitud conflictiva y ser más positivos? Entonces, para que las cosas funcionen mejor. Eso diría yo sobre esa situación. La otra pregunta que me hizo. Sobre el nombramiento del director de la policía como viceministro. El presidente ya lo justificó, pero otros sectores creen que podría tratarse para que el funcionario tenga fuero y evitar los procesos. Bueno, actualmente la Fiscalía investiga el hecho que no cumplió la orden de apremio contra el ministro de Hacienda. Algunos sectores consideran que puede tratarse para que el funcionario sea protegido en este tipo de investigación. Sí, era lo que estaba diciendo. Esa es la pregunta que yo estaba contestando, de que primero yo no soy experto, ni mucho menos, para decir cómo están las leyes, qué es lo que tiene que hacerse. Serán otros que contesten con propiedad, que son técnicos en la materia. Yo solo digo de que cuando no hay entendimiento, cuando no hay diálogo, no hay mutua colaboración, entonces posiblemente se den estas formas que por una parte, que son conflictivas. Por una parte actúa un poder de esta manera, el otro reacciona de la otra manera, y ahí se va. Máxime si hay el ingrediente posiblemente de interés partidario, porque se acercan las elecciones, entonces con mayor razón. Y entonces, qué lástima, porque esto no abona en beneficio de la sociedad. ¿La otra pregunta cuál era? La otra, señor, era respecto al caso del Mozote, que el juez no ha podido realizar las inspecciones en las unidades militares. Y esto
pues el Ejecutivo no ha cumplido la orden de la Sala de lo Constitucional. Sí. Yo creo que aquí hay una deuda pendiente con la ley de reconciliación que ya hace varios años la Corte mandó a la Asamblea que la promulgara y por supuesto al Ejecutivo cuando derogó la ley de amnistía, falsa ley, espuria ley de amnistía. Y entonces no se ha procedido todavía. Qué lástima. Ojalá que se respondiera, que se cumpliera con la disposición de la sala de la Corte anterior, ¿cómo decir? La sala anterior. Eso está pendiente. Ahora, concretamente, el juicio que se lleva con la masacre del Mozote, la otra vez este servidor se pronunciaba. Yo sostengo que ojalá estén los archivos y que se haga uso de ellos en la judicialización del proceso. Para eso son los archivos, es ideal. Pero si no existen, que fue lo que dijo el señor presidente, que no los ha encontrado, que no están en el archivo, pues qué lástima. Yo decía la otra vez que si alguien los destruyó, pues ojalá se investigue para que responda ante la sociedad, ante la ley, por lo que hizo al destruirlo. O si se han cambiado de lugar, se han perdido, están ocultos, ojalá se encuentren. Eso. Nosotros sí estamos siempre a favor de la justicia y vamos a estar siempre abogando porque los archivos cumplan su finalidad. Qué lástima que no se tenga ese apoyo. Entonces, en la judicialización del caso del Mozote. Entonces, esperamos que haya alguna solución, Es muy triste. Si se perdieron, si se destruyeron, es una página muy triste de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo. Pasen buen domingo.